tiempo de análisis. El día después de este balotaje que tiene a Yamandu Orsi como presidente electo, ya recibimos unas horas después al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Y seguramente te tengamos todo el día por acá. Sí. Correcto. Vamos a estar en la tarde también. Por supuesto, y serás bienvenido como siempre. Bueno, queremos preguntarte este día después que nos deja las comparaciones. Sabemos que hay una historia detrás de elecciones nacionales balotaje del 99 para acá. ¿Qué comparativos podemos dejar sobre la mesa y qué análisis genérico de lo que deja este triunfo de Orsi? Bueno, bien, si les parece, arrancamos con lo que ha sido los balotajes en el Uruguay comparado con lo que fue la primera vuelta. Tenemos un gráfico que compara justamente cuál fue la diferencia entre los partidos tradicionales y aliados, lo que es la coalición, es la barra verde, entre lo que votó en octubre y lo que votó en noviembre. Y la barra amarilla es el Frente Amplio, la diferencia entre lo que votó en octubre y lo que votó en noviembre. Entonces, ¿qué vemos? Que en el año 99, la suma de los partidos tradicionales en aquel momento votaron 1,4 más en octubre que en noviembre, o al revés, la candidatura de Jorge Valle votó 1,4% menos que la suma de esos partidos en octubre. Y el Frente Amplio creció 5 puntos entre la primera y la segunda vuelta. Y ahí, así vemos en cada una de las elecciones como en 2009, con la calle Herrera, votó 2 puntos, 2,6 menos que la suma de los partidos tradicionales en 2009, y el Frente Amplio 4 puntos con 4 más en la segunda vuelta que en la primera. En el 2014 sucedió el mismo fenómeno, 2,6 puntos menos la calle Pou en la segunda vuelta que lo que votaron la suma de los partidos tradicionales en la primera, y el Frente Amplio con la candidatura de Tabaré Vázquez 5,7 puntos más en la segunda vuelta que en la primera. En 2019 fue el caso más atípico, si se quiere, porque fue donde tuvimos el swing más grande, es decir, el movimiento de una candidatura a otra, donde en la segunda vuelta la calle Pou votó 5,2 puntos menos que la suma de los partidos de la coalición que apoyaban su candidatura, y el Frente Amplio, Daniel Martín, votó 8,4 puntos más en la segunda vuelta que lo que el Frente Amplio había votado en primera vuelta. Bueno, 2024 siguió con esta regularidad, con intensidades un poco distintas. ¿Por qué? La candidatura de Álvaro Delgado votó 1,7% menos que lo que votó la suma de los partidos que apoyaban su candidatura. Los 4 partidos que ya estaban en la coalición, Partido Nacional, más Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, más que se sumó hacia la segunda vuelta el Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Lustó. Esa suma era más, 1,7 más que lo que terminó votando Álvaro Delgado. Y la candidatura de Yamandu Orsi obtuvo 5,9% más que lo que obtuvo el Frente Amplio en la primera vuelta. Entonces, lo que tenemos es claramente que uno de los primeros análisis que hacíamos post elecciones del 27 de octubre es que esto había sido una regularidad y que era esperable que se volviera a dar. Es decir, que el Frente Amplio votara más que lo que votó en la primera vuelta. Tal vez no con tanto margen. Bueno, exactamente. Sí. Lo que terminó dándose es que el crecimiento del Frente Amplio entre la primera y la segunda vuelta es levemente superior a lo que se esperaba y a lo que había sido tradicionalmente, que en general estaba más cerca de los 5 puntos que de los 6, y ahora estaba más cerca de los 6, y que la caída de la suma de los partidos que apoyaban la candidatura, que estaba en general en torno de los 2,5 puntos, estuvo por debajo de los 2 puntos. Entonces, eso ofició de alguna forma para una mayor retención, en parte, porque hay que tener en cuenta otro fenómeno, y es que esa caída menor de la candidatura de Delgado con respecto a la suma de los partidos que apoyaban su candidatura, también recibió votos de otros partidos. Y el Frente Amplio creció de todo lo que estaba afuera, con un aspecto importante, relevante, que también llamó la atención de octubre del año pasado, de octubre de esta 27 de octubre, y es que el voto en blanco y anulado alcanzó el 4,9% en esta elección, cuando en las anteriores estábamos... Dan los cálculos casi justito ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que sucedía ahí?
Nosotros tuvimos cerca de 2 puntos de voto en blanco anulado en el año 99 y en el 2009, es decir, las instancias que tuvimos balotaje. Después estuvimos en torno de los 3 puntos y medio en 2014 y en 2019. Y acá estamos en 4,9. Ahora, ese 4,9 tenía adentro 1,5 puntos de personas que habían votado alguna papeleta del sí, mayoritariamente, no en una forma muy mayoritaria, el voto por el sí a la seguridad social, y no habían elegido ningún partido. Y ese era un voto que había incrementado el volumen de voto en blanco y anulado, pero que tenía un mensaje político detrás. No era digamos, la abstención total, sino era abstención ante los partidos, pero con una declaración clara con respecto al plebiscito de seguridad social. Este fenómeno produce otro cambio. Mientras en las instancias de del año 99 había crecido de 2 a 3 puntos el voto en blanco o anulado entre la primera y la segunda vuelta. Luego, en el 2009, aumentó del 2 al 4. Sí. Y en el 2014, del 3 al 5. En 2019 ya tuvimos un fenómeno distinto. No hubo crecimiento del voto en blanco anulado entre la primera y la segunda vuelta. Y en esta instancia tenemos una caída del voto en blanco o anulado entre la primera y la segunda vuelta. Es decir, son fenómenos que se han ido acumulando en formas distintas, porque los fenómenos han sido distintos. Porque las instancias han tenido contenidos distintos. Es un buen dato pensando en el resultado final, porque uno, la lectura sencilla, simple y a priori sería, bueno, ¿dónde estuvo la fuga de votos de la coalición? En este caso tuvo que ver el fenómeno Cabildo, que votó muy por debajo de la elección anterior. Entonces esto también aplica a entender un poco el razonamiento final. Y también, otro punto, te menciono dos. El alto nivel de aprobación, en comparación con otros mandatarios, que ha tenido la calle Pou de su gestión con esta votación, que uno no se lo esperaba. Altos niveles de aprobación de gestión, pero en las urnas no se ve reflejado. Esos 2 puntos. Bueno, el nivel de aprobación es una aprobación personal. Es decir, claramente no necesariamente es trasladable una aprobación personal a el voto a otra persona. Pero también hay que considerar que la calle Pou jugó fuerte, es decir, estuvo presente en la campaña, sobre todo en las últimas semanas. Pero la aprobación también tiene un componente, y es cuánta gente aprueba al presidente sin tener ninguna posibilidad de votarlo, es decir, siendo votante del Frente Amplio y no cambiar su voto. Y hay una parte del electorado del Frente Amplio que aprueba la gestión del presidente, pero que no lo votaría. Ese es otro insumo, es decir, la aprobación en sí misma no significa que sea un capital político propio que se traduzca en términos electorales. Y después hay otros factores, y es que la aprobación del presidente es una cosa y la aprobación a las distintas políticas del gobierno es otra. Y ahí hubo diferencias importantes que de alguna forma explican también que el oficialismo pierda el gobierno. Uno de los principales temas que estaba arriba de la mesa en 2019 era la seguridad pública. Sí. Y la seguridad pública sirvió como un motor de esperanza de cambio para una parte del electorado que no vio satisfecha su esperanza, digamos, de cambio en términos de seguridad pública. Y ese es uno de los factores que explican también esta caída. El otro es los temas económicos. Por un lado, el empleo con satisfacción, con niveles de aprobación importantes al gobierno, pero en salarios no. Entonces, ese era otro de los puntos que traccionó. Y después lo otro que mencionabas con respecto a Cabildo Abierto, efectivamente tenemos una coalición que es mucho más pequeña que lo que era en 2019, votó 7 puntos menos entre octubre del 19 y octubre del 24, más compacta porque tenía menos diversidad en su electorado. Ese electorado que por eso vimos en 2019 que hubo mucho más volatilidad, digamos, entre la primera y la segunda vuelta, porque había un electorado que había elegido alguna de las opciones de los partidos de la coalición sin que esa coalición existiera, y ahora sí existía. Y que tenía puesto determinadas esperanzas en algunas opciones que no se ratificaron en 2024. Y el otro punto interesante vinculado a esto del voto a Cabildo Abierto tiene que ver con los cambios que podemos ver en el nivel de votación que tiene en esta instancia Yamandú Orsi con respecto a lo que fue Daniel Martínez en 2019, sí, claro. Y un crecimiento importante que se da en el norte del país, en el noreste, se quiere, la frontera con Brasil.
De los departamentos donde más creció el Frente Amplio son Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33. Esos departamentos fueron departamentos donde Cabildo Abierto tuvo una presencia importante en 2019 y no lo tuvo en esta. Y otros dos departamentos donde tiene un crecimiento importante el Frente Amplio son Tacuarembó y Durazno, donde también ha tenido un crecimiento. Ya lo vimos en las elecciones internas en cuanto a participación, se vio en la elección nacional de 2024 y lo vemos cuando comparamos balotaje 2024 con balotaje 2019. Es decir, gran parte de la explicación que tiene el triunfo de Yamandú Orsi tiene que ver con vinculado a la estrategia que el propio Frente Amplio desplegó. Una estrategia de desarrollo de territorialidad, tal vez. Sí, territorialidad, sí. Esto del lanzamiento del Frente Amplio Te Escucha, exacto, pero que continuó con menos el paso del medios tiempo. y más recorridas. Y en esta campaña puntual, sobre todo hacia octubre y también sobre el cierre de noviembre, ahí en el medio, entre el cierre final y el comienzo de la campaña de noviembre, ese despliegue territorial donde no era solamente la fórmula, que sí lo era, sino también algunas figuras particulares que fueron desplegándose en el territorio y también es parte de lo que fue, digamos, sembrando el Frente Amplio a lo largo de este tiempo. Es decir, recuperar un voto que había obtenido entre el 2009 y el 2014 y había perdido entre el 2014 y el 2019, ¿no? Y básicamente esa fue la estrategia que termina siendo exitosa. Y después me quedo reflexionando sobre lo que he escuchado también en las últimas horas, que tiene que ver con que en este caso los colorados no, apreciaciones, ¿no? Los colorados no votaron a Delgado. Con aquello del tradicionalismo político, ¿no? De las dos divisas tradicionales, históricas, ese también es un punto a evaluar. Por supuesto, de acá en adelante, no estamos en el día de después recién. Sí, bueno, hay que evaluarlo con más profundidad, pero las encuestas previas ya daban una idea de que los votantes del Partido Colorado, de los 16 puntos que votó el Partido Colorado, entre 13 y 14 votaban a Delgado. Entre 1 y 2 elegían a Orsi y entre 1 y 2 estaban más yendo hacia un voto en blanco, anulado o indefinido. Bueno, eso también es parte que explica las fugas que tiene la coalición. Efectivamente, el Partido Colorado es uno de los lugares de fuga. Los socios suelen ser lugares de fuga y el Partido Colorado, sin dudas, ha sido consistente que no todo, el 100% de quienes votan al Partido Colorado en la primera vuelta, votan al candidato, en este caso del Partido Nacional, en una segunda vuelta. Eduardo, solo un poquito, por favor, antes de irte, te tengo que despedir, pero te tengo en día a día, por suerte, así que ahí te voy a exprimir un poquito más. Quiero preguntarte sobre el discurso de Orsi y esto de tender puentes hacia el consenso, dando un discurso que más bien fue dirigido hacia los votantes de la coalición. Cortito, por favor. Bueno, rápidamente es más o menos lo que se esperaba en función de lo que pasó en octubre y en función de cómo quedó conformado el Parlamento. El Parlamento da la señal, la idea de un diálogo nacional, ha sido parte también de la estrategia de Yamandú Orsi en esta segunda vuelta, también lo fue en la primera, pero sobre todo en la segunda, y en parte del debate que tuvimos el 17 de noviembre. También ahí se planteó esa necesidad. Sí. Entonces, más o menos viene articulado entre el resultado de octubre y la propia campaña de Yamandú Orsi, y también parte de lo que espera una porción muy importante, mayoritaria en la ciudadanía. Es decir, no las peleas entre políticos y no la confrontación, sino más la idea de construcción de diálogo. Bien, ha sido muy amable como siempre, Eduardo. Gracias por tu tiempo, por tu análisis. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Muchas gracias. Es momento de otra pausa en BTV Noticias. Se viene la información deportiva con Juan Pablo Tamborín en instantes nada más.